Buenos días. Vamos a seguir adelante y después de la primera ponencia que hemos tenido la oportunidad de escuchar y después también de esta mesa inaugural, vamos a ponernos manos a la obra. Reunirse y hablar y escuchar y aprender para crecer y para avanzar. Todo esto siempre me parece una gran idea, muy buena idea. Y este precisamente es el punto de partida y el objetivo esencial de esta jornada, desde Atapuerca hasta el Parkinson de nuestros días. Vamos a escuchar voces muy plurales, científicos, doctores, terapeutas, pacientes, todos ellos implicados e interesados en una misma cuestión. Hablaremos, analizaremos, debatiremos cuestiones de interés, avances, descubrimientos, experiencias, acciones en positivo, cuestiones pendientes. Lo decía antes María Jesús, la presidenta de Parkinson Burgos, esto es un camino de ida y vuelta. Queremos también que todas las personas que nos hemos dado cita en esta sala tengamos la oportunidad de tener voz. Por lo tanto, todos nuestros ponentes, todas las personas que van a estar participando en esta jornada, estarán también dispuestos a responder cualquiera de las cuestiones que se puedan plantear a lo largo de todo el día. Como os decía, y después de haber escuchado a Ana Gracia y después de haber escuchado también a los representantes de las diferentes instituciones, vamos con la primera conferencia. Tengo a mi derecha a don Ignacio Izpún, es el director general de la asociación ATAM, la Asociación de Telefónica para la Atención de las Personas con Discapacidad, creadores de una plataforma tecnológica que mejora la atención, la prevención y la calidad de vida de personas dependientes o con discapacidad. La plataforma ya cuenta con soluciones para la autonomía personal de alta calidad como Vive Libre o Veracia. El título que ha elegido Ignacio Izpún para esta conferencia es Ciencia, Tecnología y Humanismo, valores para un mundo complejo. Ignacio, un reto, hablarnos de todo esto en la hora que vas a tener. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye bien? Me vais a permitir que hable de pie porque en ATA nos gusta hablar sin barreras. Y bueno, esa es la excusa, en realidad es que soy un poco nervioso y necesito moverme. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Parkinson de Burgos y al Museo de la Evolución Humana de Burgos la oportunidad que me dan de estar aquí, porque para mí esto es un placer y es un deleite y un honor tener la oportunidad de estar aquí compartiendo mi tiempo y mis ideas con todos vosotros, ¿no? A ver, ¿ahora se me oye mejor? Gracias. Para mí es un honor estar aquí y ya que estamos en el Museo de la Evolución Humana, pues hablaremos un poquito de evolución, ¿no? O por lo menos de cómo están evolucionando algunas cosas. Lo que pasa es que yo no soy paleontólogo, no soy antropólogo, no soy biólogo, así que no sé cómo voy a hablar de evolución. Pues voy a hacer lo que hago siempre, voy a contar una historia, ¿vale? Pero antes de contar mi historia, voy a contar una anécdota, porque a mí me pasan cosas en la vida y yo cuando me pasa algo, pues intento aprender y luego lo cuento, ¿vale? El caso es que iba yo el otro día por la calle y me encontré con un amigo. Mi amigo es director de responsabilidad social corporativa de una gran compañía, es un tipo importante. Y le pregunté, ¿con qué estáis ahora? Y me dijo, me han encargado que defina el propósito de la empresa. Y le dije, ¿y por qué? Y me dice, es que está de moda. Hay que tener un poquito de cuidado con esto de las modas, porque sobre todo con las modas en el mundo del management, ¿no? Hace unos años se puso de moda la retribución al accionista. Y entonces nos entró una especie de remordimiento de conciencia. Rápidamente tuvimos que inventar otro paradigma, ¿no? El paradigma de los stakeholders. Y que esto consiste en que ahora la empresa ya no se debe solo al accionista, se debe al accionista, al trabajador, al cliente, al proveedor, a la sociedad en su conjunto, al medio ambiente, a todo el planeta. Y claro, ahora no tenemos muy claro para qué estamos en este mundo. Y tiene que venir alguien a decirnos cuál es nuestro propósito. A mí esto me fastidia mucho, porque a mí siempre me ha gustado estar a la última en esto del management, ¿no? De la dirección de organizaciones, y me he dado cuenta de que estoy un poco desfasado. Así que me he puesto a investigar y investigando he encontrado este libro. Un libro que nos habla sobre cómo reinventar las organizaciones humanas. Según este libro, las organizaciones, las empresas, son organismos vivos.
organismos que tienen alma y que tienen su propio propósito, independientemente del propósito que tengamos los demás. Hombre, yo creo que exageran un poco, ¿no? Porque las empresas no existen. Las empresas solo son ideas que están en nuestra cabeza, constructos mentales que condicionan nuestro comportamiento, pero no tienen una corporalización real, no pueden tener alma, más allá de un mero recurso dialéctico, retórico, incluso poético. Yo diría que platónico en el sentido literal de la palabra, ¿no? Yo más bien soy de la opinión de este otro señor, Sir Ken Robinson, que en una conferencia que nos dio en Madrid en 2015 nos dijo: las organizaciones humanas son como los organismos vivos. Y añadió: debemos dejar atrás las metáforas mecánicas y lineales del industrialismo y construir nuevas metáforas más orgánicas del crecimiento y del desarrollo humano. Llegados a este punto, yo me acuerdo de este otro señor, Friedemann Malik, un consultor austríaco, profesor de la Escuela de St. Gallen en Suiza, para quien las organizaciones humanas, las empresas, las fundaciones, la Asociación Parkinson de Burgos, son organismos complejos, organismos cibernéticos que están en permanente intercambio y retroalimentación de información con el entorno. Opina Malik que las escuelas de negocio, además de enseñarnos dirección financiera, dirección de marketing, dirección de operaciones, dirección de recursos humanos, deberían enseñarnos ciencias de la complejidad. Porque si queremos comprender cómo gestionar un organismo complejo, tenemos que familiarizarnos con esas leyes, con esos patrones que rigen el funcionamiento de los organismos complejos. Tenemos que mirar a la naturaleza para ver cómo funcionan esos organismos complejos. Yo, al final, he llegado a una conclusión. En la naturaleza, en el mundo, en el universo, existen dos tipos de organismos complejos: los organismos complejos vivos y los organismos complejos no vivos. Ambos, unos y otros, comparten unas mismas leyes, unos mismos patrones subyacentes a su funcionamiento. Estamos viviendo una de las mayores revoluciones tecnológicas jamás vividas por la humanidad. Cada vez que esto ha ocurrido, cada vez que la humanidad ha dado un salto tecnológico, esto ha provocado a su vez un salto en los niveles de complejidad de las sociedades humanas. Entonces, los seres humanos crean nuevos modelos de instituciones. Si queremos comprender cómo habrán de ser las instituciones sociales de atención a las personas más vulnerables, a las personas con discapacidad, a las personas con cronicidad, a las personas con dependencia, en este nuevo estadio tecnológico que vive la humanidad, tenemos que familiarizarnos con esos patrones que rigen a los organismos complejos. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Porque nuestra historia comienza hace 14.000 millones de años. Entonces, todo estaba confinado en un punto ínfimamente pequeño, lo que los científicos llaman una singularidad, un punto dotado de una densidad y de una temperatura extremas, enormes. En un momento dado, ese punto detonó, y al detonar comenzó a expandirse. Y en la medida que se fue expandiendo, se fue enfriando, hasta que en un momento dado se dieron las condiciones para la aparición de las primeras partículas, las que constituyeron los primeros elementos, como el hidrógeno. Y luego, secuencialmente, fueron apareciendo el resto de elementos que constituyen la vida, como el nitrógeno, el oxígeno, el carbono, el fósforo y el azufre. No necesariamente por este orden. En la medida que el universo se expande, se produce un incremento gradual de los niveles de complejidad, de información y de conocimiento.
porque el universo, al expandirse, crea conocimiento. Llegados a este punto, yo me acuerdo del concepto de los sistemas complejos adaptativos. Los sistemas complejos adaptativos son entes que buscan regularidades en un entorno esencialmente incierto, esencialmente aleatorio. Y en un proceso de incremento gradual de los niveles de individualidad, de diversidad y de singularidad, el polvo interestelar, o sea, las partículas fueron dando lugar al polvo interestelar, y luego las galaxias, y luego las estrellas, y luego los planetas, y finalmente los seres vivos. Los seres vivos son los sistemas complejos adaptativos más sofisticados que existen. Y dentro de los seres vivos, los seres humanos somos los sistemas complejos adaptativos más complejos. Si el ser humano tiene el mayor nivel de inteligencia en el universo conocido, no es porque tenga 90.000 millones de neuronas, sino por las conexiones, por las relaciones, por las interacciones entre esas neuronas. Podemos decir que la vida surge a partir de un proceso de incremento gradual de los niveles de complejidad, de información, de conocimiento, de individualidad, de singularidad y de diversidad. Donde no hay diversidad, no hay vida. Y esto no es un posicionamiento ideológico de las asociaciones que nos dedicamos a la discapacidad. Esto es ciencia. Donde no hay diversidad, no puede haber vida. ¿Vale? Se diría que en el universo operan como dos grandes fuerzas cósmicas. Una gran fuerza que crea desorden, que crea entropía, que reduce las diferencias, que lo homogeniza todo y que, avanzando en la dirección de la flecha del tiempo, conduce el universo hacia el punto máximo de equilibrio térmico, la inanición y la muerte. Y existe otra gran fuerza que crea diferencias, que crea singularidad, que crea orden a partir del desorden y que, combatiendo la entropía, crea vida. Esto lo explica muy bien el filósofo bilbaíno Jesús Mosterín, cuando nos dice: la muerte es el retorno al estado de indistinción previa. Hay otros científicos que lo dicen de otra manera. Dicen: la muerte es el retorno al estado de equilibrio con el entorno. Y hay quien lo dice de otra manera: del polvo vienes y al polvo has de volver. Bien, damos un salto y nos situamos en la antigua Grecia, la tierra de los primeros científicos y de los primeros físicos. Y sí, lo digo bien, lo digo conscientemente, porque para mí la filosofía griega no es más que un intento por encontrar, por descubrir cuáles son esos patrones, esas leyes que rigen el funcionamiento del cosmos, del universo, de los planetas, de las galaxias. Y también un intento por descubrir cuáles son los componentes últimos de la materia, ¿no? Por ejemplo, Demócrito fue el primer ser humano en hablarnos de la posibilidad de que la materia está constituida por unas partículas llamadas átomos, ¿no? Anaxágoras tuvo que abandonar Atenas por defender que el Sol no era un dios, sino que era una masa enorme de hierro candente, ¿no? Aristarco fue el primero que nos dijo que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Y Heráclides, que la Tierra giraba sobre su propio eje, ¿no? Parménides, por su parte, fue el primero, según algunos escritos, en defender que la Tierra era redonda, que era como una esfera. Teoría a la que se sumó posteriormente Aristóteles, que también defendería esa tesis, ¿no? Pero si nos interesa Parménides, es más bien por la dualidad que mantuvo con Heráclito. Porque Parménides defendía el ideal de la estabilidad, de la inmutabilidad, del equilibrio.
En cambio, Heráclito opinaba que el mundo es un mundo dinámico, en permanente cambio y transformación. De Heráclito es la frase de nunca cruzarás dos veces el mismo río. Pero hay otra dualidad que nos puede interesar incluso más, porque es la que representaron Platón y Aristóteles. Platón nos trajo el idealismo. Para Platón, tú y yo no existimos. Somos meras réplicas defectuosas de un ideal, del ideal del ser humano, del universal del ser humano. En cambio, para Aristóteles, los universales no existen. Los universales son ideas que están en nuestra cabeza, son constructos mentales que nos sirven para clasificar y categorizar la realidad, nos dan un cierto orden práctico para enfrentarnos a la resolución de los problemas de la vida, pero los universales no existen. Lo único que realmente existe para Aristóteles somos tú y yo, como seres humanos individualmente considerados. Bueno, y todos vosotros también, ¿eh? Es decir, aquí existimos todos, ¿vale? Vamos a dar un salto en el tiempo, ¿vale? Quiero que veáis esta imagen. Esta imagen es el salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad René Descartes de París. Es un sitio maravilloso, es un sitio inspirador, es un sitio evocador. Uno va caminando por esos pasillos y va respirando ciencia. Es casi como el Museo de la Evolución Humana de Burgos, ¿vale? Pero fijaros en un detalle. ¿Veis esos maravillosos pupitres de madera de roble francés? Están anclados al suelo. Son fijos. No se pueden mover. Esta es la mejor metáfora que yo he podido encontrar para contaros lo que os quiero contar a continuación. Porque René Descartes e Isaac Newton fueron los máximos exponentes de un paradigma científico que dominó Occidente durante más de 300 años. Un paradigma científico que nos describió un mundo en búsqueda permanente de la inmutabilidad, de la estabilidad, del equilibrio. Un mundo repleto de procesos reversibles. Parménides estaba ganando la carrera, iba por delante de Heráclito. Es un mundo dominado por la ley de la causa y el efecto, de la acción y la reacción. Es un mundo mecánico y determinista. Pero Descartes nos trajo también más cosas. Nos trajo el principio del método y nos enseñó a descomponer las cosas en sus partes. Las cosas eran la suma de sus partes. Y puestos a descomponer, nos trajo el dualismo. Dijo, el cuerpo era una cosa y la mente era otra. El cuerpo era como un cajón y la mente estaba metida dentro del cajón. Y aplicados estos principios y esta visión del mundo, la ley de la causa y el efecto, y la acción y la reacción, a la neurofisiología, Descartes nos trajo la teoría del reflejo, que sería posteriormente perfeccionada y desarrollada por Lord Scott Sherrington y que estaría en las bases de las enseñanzas de neurología en todas las facultades de medicina de Occidente durante muchísimos años. Y aplicada esta visión del mundo al campo de la psicología, surgió el conductismo, cuyo máximo exponente fue Pavlov. ¿Y en medicina qué pasó? En medicina aprendimos a descomponer el cuerpo en sus partes y desarrollamos una especialidad para cada parte. Surgió así una medicina extraordinariamente especializada. Os voy a contar otra anécdota, porque ya sabéis que a mí me pasan cosas, y cuando me pasan cosas aprendo y luego lo cuento, ¿vale? Yo tengo una deficiencia visual, así que periódicamente me tengo que hacer una revisión. Así que el otro día llamé a una clínica oftalmológica para pedir una cita, y la persona que me atendió me preguntó, ¿qué especialidad quiere usted? ¿Qué especialidad voy a querer? Estoy llamando a una clínica oftalmológica, quiero un oftalmólogo. Y me dijo, no, aquí tenemos especialistas en córnea, especialistas en retina, especialistas en mácula. Yo le dije, mire, a mí me da igual, pienso llevar el ojo entero, no voy a dejar la retina en casa. Bueno, bromas aparte, esta medicina tan súper especializada nos ha traído grandes logros. Hemos conseguido
prácticamente o en gran medida erradicar las enfermedades transmisibles. Porque nos hagamos una idea, en el año 2015 apenas se detectaron en todo el mundo 35 diagnósticos de polio, y todos concentrados en 3 países, Nigeria, Afganistán y Pakistán. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es esta la medicina que necesitamos para el siglo XXI? ¿Es esta la medicina que necesitamos para el estado actual de la ciencia y la tecnología? ¿Es esta la medicina que necesitamos para hacer frente al hecho de la discapacidad, de la cronicidad y de la dependencia? Pero sigamos con nuestra historia, porque llega el siglo XX y con el siglo XX llega una nueva ciencia. Es la ciencia de científicos como Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Heisenberg, Schrödinger, Wolfgang Pauli, Prigogine y tantos otros, ¿no? Es la ciencia de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. Es una ciencia que nos proyecta un mundo esencialmente dinámico, en permanente cambio y transformación. Un mundo que ya no está dominado por procesos reversibles, sino que el 90% de los procesos en la naturaleza son irreversibles. Heráclito se pone por delante, le adelanta a Parménides. Es una ciencia que nos describe un mundo esencialmente incierto, irreductiblemente incierto, que solo se puede comprender a través de las matemáticas de la probabilidad. Es un mundo que ya no está dominado por la ley de la causa y el efecto. Es un mundo que no es mecánico ni determinista. Y hoy, en el mundo de la discapacidad, defendemos el derecho de las personas a hacer frente a tomar decisiones sobre su propia vida, el principio de autodeterminación. Porque entendemos que dentro de nuestra probabilidad de onda podemos tomar decisiones y de alguna manera determinar nuestro propio futuro. Y llega a mediados del siglo XX y se desarrollan fuertemente las ciencias de la complejidad. Norman Wiener desarrolla la ciencia de la cibernética. Ludwig von Bertalanffy desarrolla la teoría general de sistemas. Y Ilya Prigogine desarrolla la teoría de las estructuras disipativas. Desarrollamos una visión más sistémica de la realidad y también más sistémica del organismo humano. Abandonamos el dualismo. Cuerpo y mente ya no son 2 cosas independientes, sino que son 2 dimensiones de una misma realidad. La conciencia es un proceso, el proceso de cognición. Y entonces, ahora en el mundo de la discapacidad, hacemos un abordaje más holístico, porque intervenimos sobre todas las dimensiones del ser humano, sobre su bienestar físico, sobre su bienestar emocional, sobre su salud mental, sobre sus relaciones interpersonales, sobre su participación social. Y hacemos también una intervención más sistémica, más ecológica. Y ponemos foco, ponemos énfasis en los elementos facilitadores y obstaculizadores del entorno. Y surge así, a finales del siglo XX, pues toda una serie de principios que hoy no son muy familiares, como el principio de accesibilidad universal, el principio de igualdad de oportunidades, el principio de diseño para todos, el paradigma de los apoyos y tantos otros. ¿Y en medicina? En medicina, con los albores del siglo XXI, está surgiendo una nueva medicina de la que hablaremos más tarde. Es una medicina que entiende al ser humano en toda su integralidad, que entiende el papel que juega la conciencia en la determinación de la salud de la persona, que entiende que el ser humano es un organismo que interactúa, un individuo que interactúa con su hábitat. Es en definitiva una medicina más humanista. Pero ¿por qué os cuento todo esto? Porque yo cuento muchas cosas, las que me pasan y las que no me pasan. Pero yo os cuento todo esto para que nos quedemos con una idea clave. Y es que cada vez que en la humanidad se produce un salto tecnológico, un desarrollo técnico importante, surge un nuevo paradigma científico. Y un nuevo paradigma científico nos trae una nueva visión del ser humano y del universo que le rodea.
Y una nueva visión del ser humano y del universo que le rodea acaba trayéndonos siempre una nueva interpretación del hecho de la discapacidad. Estamos viviendo la mayor revolución tecnológica jamás vivida en la humanidad. Sin duda, sin duda. Esto nos va a traer una nueva interpretación del ser humano y del universo que le rodea. Y esto se va a traducir en una nueva visión del hecho de la discapacidad. Pero continuemos con nuestra historia, porque llega 1971 y con el año llega el invento del microprocesador. Y entonces todo se acelera. Llega 1971, llega el invento del microprocesador, todo se acelera. La ley de Moore se cumple sistemática y escrupulosamente. Y eso significa que cada 18 meses nuestra capacidad de procesamiento de datos se multiplica por 2. Y este incremento exponencial de nuestra capacidad de procesamiento de información está sobre la base del desarrollo formidable de todas las ciencias, y particularmente de las ciencias de la salud, como la genómica y la neurociencia, y de disciplinas como la terapia celular o la ingeniería biomédica. Pero el desarrollo tecnológico tiene también otras consecuencias. El salto técnico provoca un incremento en los niveles de complejidad de las sociedades humanas, fundamentalmente asociado al fenómeno del mundo conectado. Y ese incremento de los niveles de complejidad en las sociedades humanas provoca profundos cambios sociales que se sustancian en nuevas demandas por parte de las personas con discapacidad, de las personas con cronicidad, en relación a sus expectativas de vida y a lo que es su calidad de vida, ¿no? Además, la tecnología, este cúmulo de tecnologías que surgen en relación al mundo digital, nos traen soluciones como el terminal móvil, el Big Data, la inteligencia artificial, el cloud computing, que combinados con el incremento exponencial de nuestra capacidad de computación de datos, van a transformar completamente la forma que tenemos de dar soluciones de apoyo a las personas con más vulnerables o con mayores niveles de fragilidad, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir una tecnología, si tuviera que decir cuál es la tecnología que más va a cambiar nuestras vidas, yo diría que esa es el Internet de las cosas. Porque el Internet de las cosas está interconectando el mundo. Y un mundo extraordinariamente más interconectado es un mundo exponencialmente más complejo. Porque la complejidad es eso. La complejidad surge de la interacción dinámica de las partes constituyentes de un organismo. De esa interacción dinámica emergen propiedades que son nuevas, que son distintas de las propiedades de sus partes constituyentes. Aquí los datos a veces son muy diversos y a veces contradictorios, pero según algunos estudios, en el año 2007 había 7 millones de sensores conectados al Internet de las cosas. Perdón, en el año 2007 había 10 millones y medio de sensores conectados al Internet de las cosas. En el año 2013 había 3.500 millones de sensores conectados al Internet de las cosas. Según algunas estimaciones, para el año 2020 habrá más de 50.000 millones de sensores conectados al Internet de las cosas. No podemos ni imaginar cuáles serán las propiedades de ese mundo tan radicalmente interconectado. No podemos prever, no podemos predecir, no podemos planificar, pero lo que sí sabemos es que vamos a manejar cantidades ingentes de datos. Datos sobre las personas, sobre los individuos y sobre su entorno, sobre el contexto en el que desarrollan la vida. Y esto nos va a permitir llevar a cabo una intervención radicalmente más personalizada y más holística. Y una intervención radicalmente más
sistémica, más ecológica. Pero la tecnología nos trae más cosas también, porque este incremento, este avance científico que viene de la mano de la tecnología, está provocando la emergencia, como decíamos hace un momento, de una nueva forma de entender el cuidado de la salud. Una nueva forma de entender el cuidado de la salud y la medicina basado en la aplicación de las ciencias de la complejidad. Esta es una medicina que se compadece mucho más con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, para quien la salud es el completo bienestar físico, mental y social. Y esto tiene todo el sentido, porque según algunos estudios, apenas el 2% de las enfermedades que padece la población mundial traen causa en un único gen. La gran mayoría de nuestras enfermedades tienen que ver con la interacción de diversos genes y su relación con los factores ambientales. Los pioneros de la medicina basada en la complejidad han descubierto que para un mismo problema médico, dos hipótesis distintas pueden ser igualmente válidas. Necesitamos dejar atrás el análisis de problemas médicos simples y lineales, donde correlacionamos pocas variables, normalmente dos, para avanzar hacia una nueva forma de diagnóstico basada en la solución de problemas médicos complejos y no lineales, donde podamos correlacionar múltiples variables. La medicina basada en la complejidad significa dejar atrás esa visión fragmentaria y estática del ser humano para pasar a una visión holística y dinámica del ser humano. El mayor reto que van a tener las entidades sociales dedicadas a la atención de las personas más vulnerables, las personas con discapacidad, con dependencia o con cronicidad durante el siglo XXI, va a ser alcanzar una comprensión de lo que significa el organismo humano entendido como un todo. Y esto, hasta ahora no hemos podido hacerlo, porque teníamos limitaciones históricas para hacer esto, algunas puramente epistemológicas y otras técnicas, ¿no? La primera limitación que teníamos era la propia limitación psicofísica del ser humano, porque el ser humano no está biológicamente diseñado para capturar, para aprehender la realidad en toda su unicidad. Como dice el neurólogo español afincado en California, Joaquín Fuster, el proceso de percepción es un proceso de categorización. Y teníamos también otra limitación histórica, y era la capacidad técnica de computación y de procesamiento de datos, ¿no? Pero hoy todo esto está cambiando. Está cambiando porque todo el desarrollo formidable de las ciencias de la complejidad producido durante el siglo XX nos ha dado un nuevo marco mental, un nuevo marco conceptual y referencial para poder hacer una aproximación a la realidad de una forma más holística. Y el desarrollo extraordinario de toda la tecnología digital nos está dotando de herramientas mucho más potentes de computación de datos, que nos va a permitir aplicar formulaciones matemáticas complejas y correlacionando múltiples variables en la resolución de los problemas médicos. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién es el que va a hacer esto? Porque la tecnología no personaliza, la tecnología solo etiqueta. En el siglo XX manejábamos pocos datos y entonces aprendimos a gestionar esos datos, a sacarles partido. Los segmentábamos, los clasificábamos, los ordenábamos, identificábamos grupos homogéneos con necesidades más o menos comunes, con características más o menos parecidas, y asignábamos a las personas a uno de esos grupos. Clasificábamos a las personas, categorizábamos a las personas, etiquetábamos a las personas, platonificábamos a las personas. En el siglo XXI manejamos menos datos. Perdón, en el siglo XXI manejamos muchos más datos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el siglo XX manejábamos pocos datos, etiquetábamos un poco.
En el siglo XXI manejamos muchos datos, etiquetamos mucho, pero etiquetar no es personalizar. Porque para personalizar hay que tener una idea clara de lo que significa ser persona. No podemos dejar el futuro de la atención a las personas más vulnerables en manos de organizaciones o de entes que dudan de la dignidad del ser humano, que dudan del libre albedrío, o que dudan incluso de la propia individualidad. Tenemos que pensar entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién va a hacer todo esto? Y cuando yo me hago esta pregunta, entonces me acuerdo de estos datos. Y es que nosotros estamos dedicando en Occidente al cuidado de la salud, el 90% de los recursos que nosotros destinamos al cuidado de la salud, los dedicamos al sistema sanitario. Pero el sistema sanitario solamente incide sobre el 10% de los factores determinantes de la salud. El 27% de los determinantes de la salud tienen que ver con la herencia, con la genómica. Y hay un 63% de los determinantes de la salud que tienen que ver con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida, con el ambiente, incluso con la propia cultura. En definitiva, con los factores ambientales y conductuales. Y ahora yo pregunto, ¿cuáles son las organizaciones que llevan 40 años trabajando, apoyando a las personas con discapacidad y con cronicidad, e incidiendo y aplicando un abordaje sistémico y poniendo énfasis en los factores ambientales en el contexto de las personas? ¿Y cuáles son las entidades que llevan más de 40 años haciendo un abordaje que tiene esa visión holística de la persona, incidiendo en todos los factores relacionados con la persona? Esas son las entidades del sector social. Esas son las entidades del mundo de COCENFE, del mundo de la Neuralianza, entidades como la Asociación de Parkinson. Así que hemos dado un paso al frente y hemos dicho, las instituciones sociales del mundo de la discapacidad y de la cronicidad tienen mucho que decir a la hora de construir este nuevo paradigma de atención a las personas más vulnerables, ¿no? Y nos hemos puesto manos a la obra. Y desde ATAN y desde el entorno de COCENFE, colaborando con muchas entidades y asociaciones del mundo de COCENFE y de la Neuralianza, y particularmente con la Asociación de Burgos, que también ha tenido su contribución a nuestras iniciativas, pues nos hemos puesto a trabajar para construir lo que podemos definir el sustrato tecnológico de la institución social de un mundo digital, que es lo mismo que decir el sustrato tecnológico que habrá de soportar la forma de entender el abordaje del cuidado de la salud y la atención a las personas con discapacidad y cronicidad en un mundo complejo. ¿Vale? Y esto a mí me mola mucho porque ya tengo un propósito, ya soy como mi amigo el que iba por la calle, que decía que tenía que descubrir un propósito, pues yo ya lo tengo. Ahora mi propósito es construir ese sustrato tecnológico que responda a una forma de entender la relación de la persona con el mundo y que responda a una serie de valores, que son los valores tradicionales que han iluminado siempre a las entidades del sector social. Y para eso lo primero que hemos tenido que hacer ha sido conceptualizar en qué consiste el desarrollo de toda esa plataforma tecnológica, de todo ese sustrato tecnológico. Y hemos definido cuál es la logística de servicios de apoyo que nos va a permitir ir captando todos esos datos de movilidad, de actividad, datos psicosociales y datos también de las variables biomédicas de la persona, con los que vamos a poder ir dando forma a esta nueva manera de entender el apoyo a las personas con discapacidad. Bueno, os advierto que esto es un fake, ¿eh? En realidad el bueno no los ponemos porque, bueno, forma parte del secreto del sumario. Pero para hacer eso
es necesario desarrollar una serie de competencias, porque esto es algo muy sofisticado. Y en el principio, al principio, pues no teníamos todas las capacidades técnicas organizativas ni tampoco teníamos los perfiles necesarios para poder desarrollar un proyecto de esta envergadura, de esta ambición. Tuvimos que desarrollar la competencia, la capacidad de monitorizar a las personas, darles mecanismos de apoyo en movilidad, que nos permitieran generar alertas ante situaciones de riesgo, que nos permitieran también localizarlas, generar zonas de riesgo o zonas de seguridad. Y próximamente estamos ya a punto de sacar en producción ya una nueva versión de esta solución tecnológica, después del aprendizaje de los últimos 3 años de haber estado experimentándolo en forma piloto, con la colaboración de muchas entidades y de usuarios pertenecientes a muchas entidades de COCEF, entre otras la Asociación Parkinson de Burgos, y ya va a ser una aplicación mucho más robusta, con mucha mejor funcionalidad, mucho más sofisticada y mucho más eficaz, ¿no? Esto es un ejemplo. Con los datos que captamos de esta aplicación, hemos hecho un proyecto experimental de colaboración con una organización de salud mental, y con nuestros mecanismos de inteligencia artificial pues vamos mapeando y generando una cartografía de los patrones de actividad y de movimiento de las personas, y podemos poco a poco ir desarrollando modelos que nos permitan identificar, anticipar cuando la persona va a entrar en un proceso de crisis o cuando podemos intuir que se está produciendo una cierta disconducta, ¿no? Esta es una tecnología que estamos desarrollando para sensorizar entornos. Esto que vemos aquí es la huella de calor que produce una persona dentro de su domicilio. Es una tecnología que discrimina a los diferentes habitantes del domicilio, que personaliza el movimiento de cada persona y que tiene un margen de error inferior a 20 centímetros, ¿vale? Lo que estamos viendo ahí es la huella de calor, que se va registrando a partir de sus movimientos, ¿no? Bien, a partir de esta huella de calor nosotros desarrollamos patrones de actividad, identificando los rangos de probabilidad de que una persona se encuentre en una parte u otra del domicilio. Y con estas tecnologías y la aplicación en el futuro de nuestras herramientas de inteligencia artificial, intentaremos desarrollar modelos predictivos que nos puedan indicar cuándo los patrones de movimiento y los patrones de actividad nos están indicando un incremento de la fragilidad de la persona o de deterioro cognitivo de la persona. ¿Vale? También tenemos aplicaciones para la monitorización de la salud de las personas, ¿no? Poder monitorizar de manera diaria las variables fundamentales médicas o clínicas de la persona, ¿no? Y con esto no solo nosotros establecemos a partir de aquí alertas ante una salida de rango de una variable determinada, sino que además nosotros lo que estamos tratando de hacer es trabajar en el análisis, en el estudio, a través de todas estas tecnologías, de la evolución de la tendencia, porque a veces un indicador no nos está dando una alerta porque no ha terminado de salir del rango establecido, pero nos está mostrando una tendencia que nos permite anticipar un problema, ¿no? Y como consecuencia de esto, pues estamos creando evolutivos radicalmente personalizados. Nosotros analizamos el comportamiento prototípico de una variable determinada para una persona determinada. Dejamos de platonificar. Dejamos de asignar a una persona rangos en función de la categoría que hemos establecido. Y lo que hacemos es definir niveles de alertas de una manera radicalmente personalizada. Claro, para pasar de la forma tradicional, histórica de atender el cuidado de la salud de las personas de todas las personas, a una visión radicalmente personalizada, pues hay que recorrer un camino. Y hemos tenido también que ir desarrollando algunas capacidades de lo que es la forma más tradicional de entender la información. Hemos tenido que desarrollar algunas habilidades propias de la estadística tradicional, como el análisis de varianzas,
regresiones lineales, regresiones múltiples, distribuciones de variables categóricas y numéricas, y más cosas que yo no entiendo, pero que eso los expertos saben manejar, pero que tienen que ver con el tratamiento de la información. Y como paso intermedio hacia la personalización, pues estamos desarrollando herramientas gráficas de clusterización que nos permiten identificar cuando una persona, un individuo, la información de una persona se sale del comportamiento prototípico del grupo al que está asignado. ¿Y cuáles son los elementos que lo diferencian con respecto a sus iguales, ¿no? Y esto es otra capacidad que tenemos que desarrollar, es la capacidad de predecir. Hemos llevado a cabo un proyecto experimental muy interesante, y es que hemos registrado los tiempos en los que estuvo durmiendo uno de nuestros colaboradores, ¿vale? Ahí vemos cómo a lo largo de una semana, pues en una serie de horas del día estuvo durmiendo. Y en la parte de abajo hemos registrado la predicción que hizo nuestro sistema del momento de sueño de esta persona a partir de una serie de variables recogidas con un sensor, ¿no? A partir de 5 variables biométricas. Y como vemos, la predicción ha sido casi absoluta, ¿no? Incluso el sistema identifica como algunos elementos que se producen ahí, unas fases de transición a lo largo del sueño, ¿no? Todavía no sabemos eso qué significa, pero sabemos que ahí pasa algo a lo largo del tiempo que está durmiendo, ¿no? Y hemos identificado también que cuando mi colaborador se va a comer, le entra la somnolencia, ¿veis? Y él me dice que no es que le entre la somnolencia cuando se va a comer, sino que le entra la somnolencia cuando se reúne conmigo, dice, y que por eso le da esos picos. Bueno, estamos discutiendo, ¿vale? A ver quién tiene más razón. Bueno, pero lo importante no es esto. El análisis del estudio del sueño es una de las líneas de investigación que estamos siguiendo en ATAN con nuestro equipo clínico, y va a ser un factor fundamental el día de mañana en el cuidado de la salud, porque cada vez, desde el punto de vista científico y clínico, se da más importancia al tiempo que pasamos durmiendo, ¿no? Pero lo más relevante de todo esto no es que podamos predecir el sueño, lo más importante es que a partir de la aplicación de este tipo de técnicas como las redes neuronales recurrentes, somos capaces de predecir muchas cosas relacionadas con el estado de la salud de la persona, ¿no? Tenemos que desarrollar también otra capacidad, ¿no? Y es nuestra capacidad de prescribir. Esto es una experiencia piloto, un prototipo que hemos desarrollado para desarrollar una calculadora de probabilidad de desarrollar pues, una serie de patologías mentales, ahí creo que son hasta 13, trastornos de ansiedad, problemas del sueño, trastornos afectivos, trastornos de la memoria, a partir de la correlación de 203 variables de salud. En la medida que nosotros modificamos a una de esas variables, el sistema te calcula de qué manera se incrementa o se reduce la probabilidad de desarrollar esas patologías, ¿no? Esto, obviamente, para que esto tenga un valor científico, pues necesitamos testarlo mucho y probarlo y nos queda toda una labor por delante, ¿no? Pero este tipo de herramientas pueden ser extraordinarias, pueden ser formidables para sensibilizar a las personas, empoderar a las personas y para que la gente asuma la importancia de hacerse responsable de su propia salud y de desarrollar unos hábitos saludables de vida, ¿no? Recordad ese 63% de determinantes de la salud que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con los factores psicosociales, con nuestros hábitos y con el ambiente, ¿vale? No sé, ¿cómo andamos de tiempo? 10 minutos. Bueno. Yo, al final, he contado muchas cosas, ¿vale? Y yo entiendo que aprenderse todo esto es imposible, ¿no? Y yo creo que tenemos que quedarnos con unas ideas clave, ¿no? Una idea clave es que estamos viviendo la mayor revolución tecnológica jamás vivida en la historia de la humanidad.
y que cada vez que esto sucede se produce un salto en los niveles de complejidad de las organizaciones humanas. Y que como consecuencia de esa interconexión global que se está produciendo en el mundo por la tecnología, esos niveles de complejidad son radicalmente más altos que los que nunca antes habíamos conocido. Esto va a modificar, va a alterar, va a generar una nueva visión del mundo y del ser humano y del universo que le rodea. Y esto nos va a exigir trabajar desde el sector social para el desarrollo de nuevos modelos de instituciones que ayuden a las personas a enfrentarse al hecho de la discapacidad. ¿Vale? Esto es un poco, yo creo que, el mensaje clave. Y el otro mensaje clave es, y esto no lo va a hacer una entidad solo, esto lo vamos a hacer entre todos, entre todas las organizaciones del mundo de COCENFE, del mundo de la Neuroalianza o del mundo de plena inclusión. Vamos a hacerlo las organizaciones que compartimos una serie de valores y de principios, porque tenemos que asegurarnos que de esta nueva interpretación del ser humano responde a unos principios humanistas, que pone la tecnología al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Por eso yo he hecho esta diapositiva comparativa, ¿no? Y he dicho, bueno, yo tengo un posicionamiento humanista y entonces yo creo que estoy en el lado bueno de la fuerza, ¿vale? Esto es como Star Wars, ¿no? Y creo que los antagónicos están en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? A lo mejor si les preguntas a ellos te dirán que el que estoy en el lado oscuro soy yo, pero bueno, a mí me parece que el estar con la visión más humanista, eso siempre es bueno, ¿no? Y entonces decimos, ¿con quién queremos estar? ¿Con esa fuerza cósmica que lo iguala todo, que destruye las diferencias, que destruye la diversidad? ¿O con esa otra fuerza cósmica que crea diversidad, que crea singularidad y que crea vida, combatiendo la entropía? Estamos con Parménides, que piensa que el ideal es que todo esté quieto y que nada se mueva y que nada cambie. ¿O estamos con Heráclito, que piensa que el mundo está en permanente cambio y transformación? Yo estoy con Heráclito no porque me guste más, porque creo que es la realidad. Que negar eso no conduce a nada, ¿no? Estamos con Platón, que piensa que nosotros no existimos, que lo único real son los universales. O estamos con Aristóteles, que piensa que lo único real son las personas, los seres humanos individualmente considerados. ¿Estamos con la idea del superorganismo o estamos con la idea que antepone el individuo sobre cualquier superorganismo? ¿Pensamos que el mundo es determinista y que da igual lo que hagamos, que nuestra suerte ya está echada? ¿O pensamos que podemos construir nuestro propio futuro? ¿Queremos seguir trabajando desde el punto de vista científico en la resolución de problemas lineales y simples? ¿O queremos avanzar hacia la resolución de problemas complejos y entender la idea de los patrones que rigen el funcionamiento de este mundo cada día más complejo? ¿Tenemos una visión fragmentada del ser humano o tenemos una visión holística y sistémica del ser humano y su interacción con el entorno? Y vamos a seguir con el modelo biomédico, una ciencia médica que nos ha conseguido grandes logros en el pasado, pero que actúa más sobre los síntomas que sobre las causas. O vamos a avanzar hacia una nueva medicina basada en las ciencias de la complejidad, donde podamos encontrar factores causales y la correlación y aprender de cómo los factores ambientales interactúan con el organismo biológico para determinar el estado de salud, conforme a esa definición del estado de salud de la Organización Mundial de la Salud, que entiende que la salud es el completo bienestar físico, mental y social. Yo ya me he posicionado, espero que vosotros lo hagáis pronto también. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ignacio. No sé si alguien tiene alguna cuestión que plantear o si quiere alguien hacer algún comentario, alguna pregunta. Tenemos al ponente a vuestra disposición. Y por ahí creo que un micrófono.
Sí, por ahí tenemos una cuestión. No quería, aunque se ha ido Chus, quería en su persona y en su responsabilidad felicitarla y felicitar a toda esta organización por ser avanzada en los tiempos que vivimos. Por ser avanzada y por traer a figuras como el profesor, no, nos gusta más llamarle el maestro Eizkun, del que algunos tenemos el privilegio de haberle conocido hace algún tiempo. Y me iba a atrever a hacer una propuesta a Chus. Y es que dentro de 6 meses vuelva a traer al maestro Eizkun, porque seguro que ya se ha metido en otro lío. Le conocemos de lejos y hoy nos ha dicho al saludarle, vas a oír lo mismo que oíste en Madrid. Y de eso nada. Y lo mismo que oirás la próxima semana en San Sebastián, seguro que tampoco. Luego, felicidades al maestro Eizkun, decirle que, no sé, que tengo un sentimiento ambivalente, por una parte de admiración y de aprendizaje y de estímulo, y por otra parte de vivir en una ciudad pequeña y mirar para abajo y decir, jo, lo que tenemos que aprender, ¿no? Enhorabuena, maestro. Preguntas todas, nos las guardaremos por si hay más preguntas, para hacértelas en tu correo y darte más guerra todavía. Merece la pena escucharte, pero me quedo solo con una... Tenía bastantes anotaciones, pero hablar desde una descripción evolutiva así de un humanismo avanzado, en nuestra casa supongo que cambiaremos el término. Llevamos como un par de años hablando de humanismo de gran formato y lo trasladaremos inmediatamente, llamaremos a humanismo avanzado, porque sin duda recoge y desde luego nos apuntamos al club de la derecha, maestro. Muchas gracias. Bueno, gracias, José María, por tus palabras. Ya sabéis que José María es amigo mío, entonces, claro, por eso siempre me habla con este tono tan cariñoso. Y también tengo que confesaros un secreto, y es que cuando habla en público dice, me llama maestro, pero cuando estamos en privado me llama predicador. Y no sé por qué hace esto. ¿Se va a plantear, se va a suscitar alguna cuestión más? Lo vais a tener por aquí de todas formas un ratito, porque como ya llevamos un buen rato sentados, bueno, Ignacio, ¿no?, que no ha parado de aquí. Eres igual que yo, a mí esto de hablar sentada me cuesta. Sí. Pero creo que sería un muy buen momento para hacer un pequeño descanso, para volver a esta sala como en unos 30 minutos, bueno, no nos vamos a volver de ella, para que sigamos hablando, avanzando en esta jornada con una mesa que hemos querido denominar charla enredada, en la que os vamos a pedir también vuestra participación y vuestra complicidad, y en la que se va a analizar el papel del cuidador principal en la actualidad y también en el futuro. ¿Qué hacemos hasta que llegue ese momento? Pues una fisioterapeuta va a dirigir unos desbloqueamientos, unos estiramientos, va a desbloquear a todas las personas. Así que disfrutamos de ese momento de estiramientos y nos ponemos a trabajar otra vez con la siguiente mesa, como en unos 30 minutos. Ignacio, un placer. Muchísimas gracias.